Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Una historia interesante que estaba leyendo. Imagínense esta situación, que puede ser muy común para mucha gente. Se levanta uno un día, está preparado, todo bien, se dirige un domingo, tal vez hay una reunión de oración antes del servicio. Va, usted se levanta a tiempo, desayuna, una buena relación con su esposa, con sus hijos, se cruza al vecino, tiene una charla amena con él. Tal vez tenía usted tiempo de querer hablarle un poco de Cristo y él no se dejaba, pero ese día se dio. Habló con él súper bien, usted va, llega, el tiempo de oración es bueno, el servicio es muy bueno, de regreso a su casa, incluso tiene la oportunidad de predicarle el evangelio a alguien. Esta persona comprende el mensaje del evangelio, toma decisión por Cristo y usted se siente, bueno, este fue un día definitivamente muy productivo, espectacular, genial este día. Próximo domingo, lo mismo. Se levanta usted, no le suena el despertador. me enojé. Ya está enojado, se frustra, va tarde, no logra llegar a la reunión de oración. Antes de poder irse, usted se cruzó al vecino y se trataron mal, más bien. Tuvieron un encuentro ahí feo, no tuvo oportunidad para predicar el evangelio. En resumen, el día fue un desastre, pero todavía no ha terminado el día, tal vez, y tienes la oportunidad, Dios te da la oportunidad de predicarle el evangelio a alguien, pero ¿qué hago? ¿Le predico? Y seguramente no le no lo predico? vas a hacer porque te sentís mal, porque te guías más por lo que sentís que por quién sos. Y eso es el problema de no entender la justificación. Así que le agradecemos por estar con nosotros y le agradecemos muchísimo porque continúa orando. Recuerda que estamos con el tema de la justificación. Le saluda Raúl Perazo junto con Jonathan. Y ese ejemplo que Jonathan dio, esa es mi historia, esa es su historia. Un día bueno, un día malo. ¿Sabes? Colosenses capítulo 2, versículo 6 dice, de la manera que recibieron a Cristo, anden en Él. No dice de acuerdo a cómo me siento. Porque si esta persona hoy se siente bien, mañana se siente mal. Y no solo sentimientos, también, sino conforme a lo que yo hago. A veces, si como me comporté hoy bien, tuve una buena relación con mi esposa, con mis vecinos, con mis amigos, como todo anduve bien, entonces me siento digno para compartir el evangelio, me siento digno para hacer la obra de Dios, me siento bien, digamos, pero en el momento en que cuando yo me levanté, como decimos popularmente, con el pie izquierdo, y empezó todo mal, discutí, entonces ya no me siento digno. Entonces, muchas veces nos guiamos nosotros, aparte por lo que sentimos, sino que dependiendo de la forma como nosotros actuamos, creemos que tenemos el derecho o no de ser parte de lo que Dios me llama a hacer. Pasa lo mismo con la Cena del Señor. Cuando mirás el contexto de la Cena del Señor, habla de examinarse, pero habla también de personas que no son dignas. Pero yo soy digno a través de la salvación, pero cuando no entiendo bien la justificación y toda la repercusión que tiene en mi vida, entonces me autodisciplino no participando de la Cena del Señor porque no estoy bien. Pero es que Dios me está diciendo que tengo que estar bien, no que me tengo que sentir bien. Y el estar bien con el Señor es una constante. Nuestros peores días, dice una frase linda que tengo acá, nuestros peores días nunca son tan malos que estemos más allá de la gracia de Dios. Y nuestros mejores días nunca son tan buenos que no la necesitemos. Porque siempre necesitamos ser salvos por gracia, vivir por gracia y caminar en la fe del Hijo de Dios. Y ese es el problema que vamos encontrando. Lo que pasa es que cuando el Evangelio no es el centro en nuestra vida y ministerio, y cuando me refiero a ministerio, tal vez usted dice, pero yo no tengo un ministerio en la iglesia. Yo me refiero al ministerio como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la santidad es un estilo de vida, la salvación me lleva a un estilo de vida diferente, la salvación y la santidad me llevan a un servicio que es continuo, no solo dentro de 4 paredes,
es algo así, de todos los días. Un Por eso, estilo de vida, como bien dijo. sí, por eso este hombre, hoy tuvo un buen día, salgo y predico, mañana no. Así vemos continuamente gente en la iglesia local. El domingo tengo muchas ganas de servir y un domingo no aparezco porque no me siento bien. No, otra vez, nuestros peores días nunca son tan malos que no necesitemos de la gracia de Dios. La necesitamos siempre. Su gracia tiene que ser suficiente. Y aquí es cuando cuando uno logra entender la gran diferencia entre lo que es ser y hacer. Dios me ama por quien yo soy. Ya hablamos antes de que en el momento de que soy salvo, Dios me declara justo. Dios me ve de esa manera. Dios me ve por quien ahora yo soy, por quien yo soy, quien soy es escondido en Cristo. Entonces, eso es lo que Dios ve en este momento, lo que yo ahora soy, no lo que hago. Y ahí es donde yo empiezo a confundir y ahí es donde empieza el problema de que quiero hacer, para, según yo, agradarle más a Dios. Es que yo le agrado a Dios, Él se regocija sobre mí con cánticos, Sofonías capítulo 3, versículo 17, si no estoy equivocado, 16 por ahí, pero se regocija sobre mí por lo que Cristo hizo. Fíjate algo claro, hoy frase cliché del cristiano promedio, Dios te bendiga, Señor, necesito tu bendición. ¿Por qué no entendemos algo? ¿Qué mayor bendición es? Dice Efesios capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo presente y continuo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es esta bendición? Esta bendición es, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Anteriormente vemos a Cristo Jesús sentado ahí. Entonces, no tengo que buscar la bendición de Dios basado en mi desempeño. Tengo que disfrutar la bendición de Dios porque ya la tengo. Y qué diferente sería si usted empieza a decir, soy un bendito del Padre y disfruto esa bendición continuamente, no por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestro ministerio en todo momento, y lamentablemente hemos fallado. A veces pregunto o pienso, ¿seremos nosotros los que fallamos, los que enseñamos la Biblia, o es la gente que no tiene una comunión con Dios? Y me di cuenta que no, porque yo puedo enseñar la Biblia. Pablo decía que a él no le era molesto enseñar siempre las mismas cosas. Y a veces tenemos que repetir. En uno de los programas de esta semana dijiste que era bueno predicarnos a nosotros mismos. ¿A qué te referías? Cada día hacer real las verdades del Evangelio en mi vida, para que primero todas esas verdades que la Biblia me enseña pasen por mí. Yo empiezo a comprender todo lo que Dios hizo por mí, cada una de esas verdades que están ahí, que le hemos ido enseñando poco a poco a través de los programas anteriores. Por ejemplo, práctico, estamos hablando acá de lo que es confianza, de lo que es depender completamente de Dios. Si lo aplico esto a la salvación, por ejemplo, sabemos que la salvación no es por obras. Esa verdad tengo que predicármela a mí mismo, decírmela a mí mismo. Si la salvación no es por obras, significa que tampoco mi caminar y mi vivir y todo es por obras. Es Dios el que trabaja en mí. Pero lamentablemente hacemos que la gente viva la vida cristiana poniéndole muchas reglas. Mi triste experiencia es ver en todos estos años que cuando le das libertad a la gente para vivir, la gente abusa de la gracia y dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Es más, tengo un problema y te buscan y te dicen, mire, me pasa esto, esto y esto, ¿qué hago? Y buscan primero la ayuda del hombre antes de buscar a Dios. Cuando la Biblia dice que tengo que derramar delante de Dios mi corazón y buscar que realmente sea Él quien me guíe. No está mal pedir ayuda. Lo que está mal es no buscar a Dios para esa ayuda. Entonces tengo que poner mi raíz y mi fe en donde empecé, en Cristo. Entonces, hablando específicamente del ministerio, ¿de quién depende el éxito? De Dios, totalmente. Porque Él no busca resultados, Dios busca frutos. Entonces, por eso ves muchas personas frustradas. Conozco a un pastor
que había estado en una iglesia donde tuvo mucho resultado. Su iglesia estaba llena. Un día Dios lo lleva a cambiar de iglesia y de golpe se encuentra con una iglesia que no tenía prácticamente gente, pero él tenía toda su estructura para decir, bueno, predico esto, predico esto, predico esto. ¿Y qué pasó? No tuvo gente. ¿Saben por qué? Porque Dios no busca resultados, Dios busca frutos. Este pastor fue quebrantado, entendió que no dependía de él. Entonces fue el momento donde Dios le dijo, no sos vos, soy yo. Cayó como unos días en un tiempo de depresión y quebrantamiento y se dio cuenta que Dios no busca resultados, busca frutos que abunden para su gloria. Bueno, hay un libro, me vino a la mente, un libro que hemos leído juntos que se llama 40 días de gracia. Es como un devocional ahí diario y justo es un pastor que comparte su experiencia con respecto a esto. Cuando él logró entender que no era él, que no eran sus fuerzas. No sé si recuerda la historia, dice que Dios después le movió a irse hacia otra iglesia, a tomar otra iglesia, ya el trabajo que él había hecho en la iglesia anterior ya estaba, y Dios le manda a ir a otro lugar. Ciertamente seguro fue una decisión difícil, estando en un lugar ya cómodo, lugar donde ya estaba establecido, obviamente ahora había trabajado, pero fue y vio justamente lo que usted dijo. Dijo, bueno, ¿qué pasa? No crece la iglesia, no hay más gente. Ya él empezó a hacer, sacó la calculadora, dijo, bueno, empiezo a usar esta técnica que usé, que supe que funcionó en otro lado, no le funcionó. Sacó otra técnica, no le funcionó. Hizo todo lo que él sabía, lo que había aprendido durante los años para que la iglesia creciera y no funcionó. Cuando yo llegué a Costa Rica, Jonathan, venía de un pueblo de 10.000 habitantes donde Dios había abierto puertas de formas milagrosas. Y yo escuchaba en Costa Rica que todo el mundo decía, Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Pensé, esto está lleno de cristianos. Pero me di cuenta que no. Entonces, la forma que tuve que empezar a compartir el Evangelio en Costa Rica es muy diferente a la Argentina. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente. Ahora, ¿dónde está el secreto del ministerio? El secreto del ministerio está en mi dependencia absoluta de Dios. Vamos otra vez al Salmo 78, porque el otro día lo mencioné, pero no lo leímos. Y ese era el punto central de la historia. O sea, vea que este pastor Dios lo tuvo que llevar por todo este proceso para que él entendiera, bueno, puedes saber todos los trucos y las técnicas que quieras, pero el que da el crecimiento, el que está en control y el verdadero poder del Evangelio está en mí, no está en vos y en lo que vos sabes hacer. Por eso no es tratar de vivir con más fuerzas y hacer las cosas con más fuerzas. Es tomar la verdad del Evangelio y creerlas con todo el corazón y vivirlas, entonces Cristo empieza a hacer. Salmo 78, versículo 70, algo que a mí me acompañó durante mucho tiempo y me desafió, dice así, hablando de David, eligió a David su siervo. ¿De dónde lo tomó? Lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. ¿Cómo los apacentó? Los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. Otra vez, yo lo cité en uno de nuestros programas, pero fíjese dos palabras acá, integridad y pericia. Integridad es hacer el ministerio entendiendo que soy un todo con Cristo. Pericia es hacer el ministerio por mi propia fuerza y por mi propia habilidad. Yo sé lo que hago. Yo puedo levantarme y predicar. No, yo no puedo. O no debo, porque sí puedo en mis propias fuerzas. Pero es como el orgullo. Cuando yo empiezo a pensar en el orgullo, todos luchamos con eso. Entonces, la solución de Dios para nuestra incapacidad no es hacer cosas para agradarle, es entender que ya le agrado. No por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo. Y esto que estamos leyendo aquí del Salmo 70, lo vemos frecuentemente. Es la preocupación de muchas personas diciendo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa que esto no funciona? Es que tal vez no entienden quiénes son. Yo tengo la clara convicción hoy que no tengo que estar, a veces pastores me critican por lo que voy a decir. Usted tiene que predicar contra el pecado. No, yo tengo que enseñar la Biblia. ¿Cuál es la diferencia?
que si yo me paro a predicar contra un pecado específicamente y no enseño la Biblia en forma expositiva, tal vez ataco a un par de personas, pero no doy el consejo de Dios. Cuando le enseñas a una persona la Biblia, y la Biblia es cortante como espada de dos filos, la Biblia penetra, la Biblia enseña, la Biblia instruye, la Biblia corrige, no importa el pecado que el público tenga, como la Biblia primero pasó por mí y me exhortó, me alentó y me corrigió, va a llegar al público que está escuchando y va a cumplir su propósito eficaz. ¿Cuál es? Hacer que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Entonces, esa línea de predicación, dale duro a la gente. Bueno, yo creo en las predicaciones positivas, y cuando me miro, dice Santiago, que me estoy mirando como un espejo. Y cuando me miro, siempre voy a encontrar algo que Dios quiere mejorar. Ahora, ¿ves lo que está pasando normalmente? La gente trata de vivir la vida cristiana por sus fuerzas y no en Cristo. Se olvida que estamos en Cristo. Y eso es frustrante. Sí. No, y por eso está el frecuente pensamiento de que pienso que yo recibo o que yo pierdo la bendición de Dios depende a cómo yo me desempeñe. De hecho, el comentario viene a mi mente cuando decía, bueno, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? De hecho, ese en la iglesia actual no anda muy alejado de la realidad de lo que creen las personas. Dicen, bueno, no estás creciendo, tu iglesia va mal, las finanzas van mal, todo mal. Hay pecado ahí, algo anda mal. O sea, como que siempre va recargado al desempeño del pastor o al desempeño de los líderes, como que siempre es ahí donde está el problema. Quizás es Dios que dice no. Ahora, pensando en eso que estás diciendo, ¿viste la cantidad de gente que se autodisciplina y, bueno, pecó? Está bien, en lugar de confesar y darse cuenta que judicialmente ya está perdonado, vive luchando y acusándose continuamente y dándole lugar al diablo con las acusaciones y entra en una penitencia. Entonces, a veces criticamos a la iglesia católica, donde nos da una lista de penitencias cuando vamos a confesar, pero hacemos exactamente lo mismo y nos ponemos diferentes penitencias, cuando en realidad lo que tengo que tener es la convicción de que no tengo una penitencia, tengo un perdón que es real, que fue basado en Cristo y en la cruz. Entonces, tristemente, hemos llegado a pensar que somos pecadores y así nos hizo Dios y así tenemos que vivir, en lugar de pensar, somos salvos por la gracia de Dios, somos justos, somos santificados y así tenemos que vivir. Qué diferente, ¿no? Porque soy un pecador que a veces peca, pero soy un santo. O, imagínate esta oración, Señor, somos indignos de llegar a tu presencia. ¿Nunca la escuchaste? ¿Qué diría Dios? Sos mi hijo amado, te dignifiqué, te perdoné, te justifiqué, vivís en mi presencia. Hay una gran diferencia. Por eso vemos muchos cristianos hoy, porque no entendieron nunca el perdón de Dios, vivir mal. Ahora, nosotros podemos darle a usted muchas verdades bíblicas, pero la gracia de Dios se entiende cuando es revelada a nuestras vidas. Permítame leerle algo. La fe debe permanecer como el centro de nuestra relación con Cristo. Reemplazar la fe con cualquier otro sistema de justificación destruye el valor de nuestra salvación. Los logros de Jesucristo en la cruz son solo para aquellos que abandonan cualquier otro sistema de justificación y llegan a ser hombres y mujeres de fe enraizados en Cristo. Cambiar nuestra confianza en los logros de Cristo por nuestros propios logros y el cumplimiento de reglas a cualquier otra cosa solamente produce falta de justicia. Y así vive la gente, buscando justicia propia. Y vamos a quedarnos como esa idea para una introducción de lo que va a ser el próximo programa, que justamente vamos a hablar de esta y va a ser la parte final de esta serie esta semana, cómo logramos enraizarnos en Cristo ahora que hemos entendido y que hemos repasado un poco todas estas verdades. Y recuerden, no olvide que la base de su relación con Dios va a ser de verdad poder entender que la justificación
fue un regalo que Dios le dio, un regalo que Dios se sacrificó a sí mismo para que usted lo pueda obtener y que usted no tuvo que hacer nada, simplemente tener esa fe. Capacitando a los Santos, así aparecemos en YouTube y en Facebook. No se olvide, por favor, de orar por nosotros dos y orar por el proyecto que tenemos pensado, que tenemos en mano para Que estos ya próximos. vamos a comenzar por fe a hacerlo. Nos vemos. Muchas gracias por vernos y nos vemos el día de mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.